Ya tengo el placer de estar con Ricardo Ruiz de la Serna, aquí con nosotros, está con nosotros en el estudio de Periodista Digital, y es un placer hablar con un profesor de historia actual, pero además también con un abogado. Es decir, vamos a hablar de temas, yo creo, de cultura muy interesantes, vamos a acotar el concepto de genocidio, creo que es necesario porque lo usamos para todos, me parece que es una palabra comodín y no es así. ¿Cómo estás, Ricardo? Un placer. Encantado de estar aquí, muchísimas gracias. Ricardo, genocidio. Tú lo empiezas a explicar en este fantástico libro, El genocidio armenio, que invitamos a toda nuestra audiencia a que lo compren, y las primeras páginas pues las usas para conceptualizar, valga la redundancia, pues la palabra, ¿no? Genocidio. ¿Qué es un genocidio? Sintetizando, es el exterminio de un pueblo o de una parte de un pueblo. Entendiendo por el exterminio no únicamente la muerte, sino también otras formas, como por ejemplo la destrucción del legado histórico que testigua la presencia en un determinado lugar. El que crea el concepto, el que acuña el concepto de genocidio, que es Rafael Lemkin, estaba pensando precisamente en prácticas como la que los armenios habían sufrido. Tendemos a pensar, claro, se tiende a asociar el genocidio a la idea de matar a muchas personas, sí, ¿no? La idea de matanza o de masacre. Sin embargo, no son equivalentes. Los armenios habían sufrido matanzas y habían sufrido masacres. Por ejemplo, las matanzas hamidianas a finales del siglo XIX o en otras regiones del Imperio Otomano, por ejemplo, en Cilicia. Sin embargo, el genocidio fue diferente, porque en el genocidio se trató de exterminar... Hay un objetivo, ¿no? Un objetivo más allá de la matanza, hay un objetivo que se persigue, ¿no? Erradicar la presencia del pueblo armenio en el territorio de donde históricamente era. Hay que pensar que el genocidio armenio tiene lugar en los territorios de la Armenia histórica, territorios que siempre habían sido armenios, de donde los armenios eran originarios. Y se trataba no únicamente de matar, por ejemplo, a todos los hombres que estuvieran en edad y en condiciones de combatir, sino que se mató a todos. Se mató a los hombres que estaban en edad de combatir, pero también a los que no estaban en edad ni en condiciones de combatir, a las mujeres, a los niños, a los ancianos, utilizando distintas técnicas que prefiguran lo que después veremos en otros genocidios del siglo XX, lo que veremos, por ejemplo, a lo largo del siglo XX, el uso del ferrocarril para el transporte, por ejemplo, de las víctimas, el uso de las marchas de la muerte en condiciones infrahumanas para que la exposición a los elementos o las enfermedades infecciosas, el hambre, la sed, terminen matando a las personas, las detenciones de intelectuales tendentes a acabar con el grupo social, con lo que se daba en llamar la inteligencia. Entonces, encontramos en el genocidio armenio muchos de los rasgos que después veremos en otros genocidios del siglo XX. En este sentido, el genocidio armenio fue el primero del siglo. Pasemos ahora a hablar ya, para entrar en materia, del pueblo armenio. Tú también lo explicas, un pueblo pujante a nivel comercial, un pueblo pujante también, bueno, pues a nivel cultural. Cuéntanos, ¿cómo era el pueblo armenio? Bueno, los armenios, ¿cómo eran y cómo son? Porque el genocidio armenio no sí acabó con la inmensa mayoría de los habitantes de Armenia Occidental, de Cilicia, pero no logró, los otomanos no acabaron, no consiguieron, a pesar de que lo intentaron, pero no consiguieron acabar con todos los armenios de Armenia Oriental, donde hoy se encuentra la República de Armenia. Y los armenios son un pueblo muy antiguo, es el primer pueblo en convertirse al cristianismo, antes incluso del edicto de Constantino. Tuvieron un periodo de gran pujanza en la Edad Media. El territorio del Reino de Armenia se extendía desde la Armenia Oriental y el territorio de Nagorno-Karabaj, que se llama el armenio Artsaj, desde ahí hasta la costa del Mediterráneo, hasta Cilicia. Después cayeron bajo el yugo del Imperio Otomano y continuaron. El sistema otomano de gobierno permitía a las distintas comunidades mantener sus instituciones religiosas, su derecho civil, sus normas testamentarias, su derecho matrimonial, por ejemplo. De los partidos políticos también en Armenia, en este libro. Cuéntame también sobre ello, que es muy interesante. Ese sistema otomano de mantener los gobiernos de las comunidades les permitía sobrevivir, aunque ninguna de ellas podía estar en condiciones de desafiar el dominio otomano. Claro, a medida que sobre todo en el siglo XIX, aunque hubo ya algunos episodios en el siglo XVIII, a medida que el Imperio Otomano se trata de modernizar, en un periodo que se llamó el periodo Tanzimat,
hay una serie de formas políticas y jurídicas que terminan llegando al Imperio Otomano, y una de ellas son los partidos políticos. O sea, que el pueblo armenio, digamos, la cultura armenia tuvo una importancia, una influencia en el Imperio Otomano. La tuvo, enorme, enorme. Y de hecho, los armenios durante el siglo XVI, durante el siglo XVII, durante el siglo XVIII, tuvieron una gran importancia, por ejemplo, en el comercio, en la intelectualidad, poetas, escritores, periodistas, profesores, músicos. Sí. Lo que ocurre es que a medida que se va produciendo un renacimiento nacional armenio y una toma de conciencia de los armenios en el seno del Imperio Otomano y se forman partidos políticos armenios, los nacionalistas, fundamentalmente los jóvenes turcos, empiezan a ver a los armenios como un cuerpo extraño en el Imperio Otomano. Y empiezan en el pensamiento de los jóvenes turcos había una combinación muy peligrosa, porque era la combinación del nacionalismo, por una parte, cierta influencia del pensamiento racista y de pensamiento, digamos, de corte racista del siglo XIX, con la idea imperialista. Entonces hubo distintas tendencias ideológicas, el panturanismo, el pan-islamismo. Hablas, en efecto, en ese sentido, pues de dos circunstancias, ¿no?, que propiciaron, por decirlo de alguna forma, el genocidio, ¿no? La ideología, lo que estás comentando ahora mismo, y también la violencia política. Ambas circunstancias, digamos, pues han encaminado en el que se produjera ese genocidio al pueblo armenio. Hay un camino que conduce al genocidio, que por supuesto nada justifica un genocidio, por supuesto, claro. Pero sí es necesario comprender que hubo señales que iban advirtiendo de hacia dónde se encaminaban los acontecimientos. El caso, por ejemplo, de las tendencias políticas que decíamos antes, ¿no?, que empiezan a ver a los armenios como un cuerpo extraño, como una quinta columna al servicio del Imperio ruso, al servicio de los británicos, al servicio de los franceses, por un lado. Por otro lado, esta idea de que la cuestión armenia, vista desde la perspectiva otomana, la cuestión armenia termina llevando a las masacres de armenios. En el siglo XIX las matanzas hamidianas, después una ofensiva terrible contra los armenios en Cilicia y finalmente lo que termina llevando a partir de 1914 y sobre todo del 15 al exterminio, al genocidio armenio, que ya no es una matanza localizada en un determinado lugar de un determinado grupo, por ejemplo, los varones que están en condiciones de combatir, sino la matanza generalizada de todos los armenios, aplicando distintas técnicas. Esto es a partir de 1914 y sobre todo del 15. Hablabas hace unos instantes del Imperio ruso, del Imperio de los zares, porque era el principal rival, hay que contextualizarlo para nuestra audiencia, era el principal rival del Imperio otomano. Así es. Y pues hablabas del quintacolumnismo, ¿no?, que podían pensar que los armenios estaban con los rusos, es decir, con los principales, como decíamos, rivales del Imperio otomano. Cuéntame. A partir del siglo XVIII, el Imperio ruso libra sucesivas guerras contra el Imperio Otomano y en el siglo XIX los zares hacen de la protección de las minorías cristianas en el Imperio Otomano uno de los ejes de su política. De hecho, había el terror de los otomanos, por parte de los otomanos, de que los ejércitos del zar llegasen a reconquistar la que en aquel momento todavía se llamaba Constantinopla. ¿No? Entonces, en ese contexto, efectivamente, a los armenios se los ve como a unos potenciales aliados de los rusos. Había además otra circunstancia, que es que en el Imperio de los zares, donde también había armenios, las comunidades armenias florecían, desde luego no sufrían ninguna persecución, sino que en comparación con los otomanos gozaban de un grado de libertad que los armenios en el Imperio otomano no podían ni soñar. Claro. Entonces los otomanos sospechaban, recelaban de los armenios. Lo que pasa es que hoy sabemos que esos recelos eran infundados. Primero, los armenios eran muy pocos. Eran un grupo incapaz de suponer una amenaza en términos militares, en absoluto. Claro. Pero segundo, la experiencia de la Primera Guerra Mundial muestra que los armenios combatieron lealmente en el ejército otomano. De hecho, hay casos de felicitaciones a soldados armenios por su valor en el combate al servicio de las armas otomanas. Al final era un pretexto. Era un pretexto como había otros pretextos. Claro. Por ejemplo, la idea de que los armenios eran una influencia o eran un cuerpo ajeno que podía terminar, este era el lenguaje que se utilizaba, que podía terminar corrompiendo el cuerpo de la nación,
El tema de la nación era curioso porque primero se intentó... Y muy de actualidad, por cierto. Claro, por eso digo que hay muchas cosas. Por eso digo que hay muchas cosas que las podemos terminar identificando. Primero había la idea de una nación otomana, pero después terminó prevaleciendo el elemento cultural, el elemento racial, un poco el pensamiento racista, en la idea de que al final lo que había que construir era un espacio político fundamentalmente para los pueblos turánicos o túrquicos, ¿no? Lo que se dio en llamar el panturanismo. Bien, genocidio, ¿qué les pasaba a los deportados? ¿Qué destino tenían? También lo comentas en tu libro. Tenían un destino terrible porque la deportación era una de las formas de exterminio. Hubo armenios a los que los tirotearon y los mataron a tiros. Sí. Hubo casos en los cuales los encerraron en condiciones terribles y los mataron en las prisiones, o murieron por las condiciones del encierro. Pero una de las formas que se encontraron más efectivas, que se arbitraron más efectivas, fue, so pretexto de proteger a los armenios, forzarlos a desplazarse, a veces primero en ferrocarril y después a pie, y en otras ocasiones directamente a pie, a los desiertos de Siria. Sí. El caso más famoso, no el único, pero el caso más famoso fue el del desierto de Deir Zor. Que es el más conocido, sí. Claro, la población civil, muchos de ellos mujeres, niños, personas mayores, ancianos, en condiciones de desnutrición, de falta de agua, de exposición a los elementos, por ejemplo el sol, pero podemos pensar también el frío, y expuestos a la violencia de las bandas irregulares. Las bandas irregulares eran organizaciones que hoy llamaríamos paramilitares. De hecho, muchas veces la distinción entre el paramilitar y el forajido, el bandido, era una distinción muy sutil. Primero los robaban y luego los mataban. Esto hizo que muchos murieran en esas marchas de la muerte, en esas deportaciones, que luego las vamos a encontrar reproducidas como forma de acabar con una población. Igual que encontramos como forma de acabar con una población el hambre, la exposición a enfermedades, al hacinamiento. Hay, por ejemplo, testimonios verdaderamente terribles de diplomáticos. Estoy recordando, por ejemplo, ahora algunos de los cables del cónsul estadounidense en Alepo, donde cuentan lo que ven y cuentan las condiciones terribles en las que están los armenios. Luego hubo otras formas en las que también hay casos de armenios ahogados en el mar, quemados vivos. Hay que pensar que una vez se pone en marcha la maquinaria del genocidio, una vez se desata la violencia, cuando se auspicia o cuando se propicia desde el Estado, es extremadamente efectiva. Sí. Uno tiende a pensar que, el Imperio Otomano, principios del siglo XX, no tenían los medios o no tenían los recursos que podía tener un Estado más avanzado del siglo. Es cierto, pero era un Estado fuerte. Era un Estado con capacidad de hacer llegar el mensaje de que había que acabar con los armenios hasta el último rincón del imperio. De hecho, no se escatimaron medios, se emplearon hasta pregoneros para llegar hasta los últimos pueblos. Sí, y luego hubo todo un aparato normativo a disposición del Estado para acabar con los armenios, la confiscación de las propiedades, los traslados forzados, por ejemplo, las detenciones. Pasemos a la actualidad, y es que Turquía, la actual Turquía, pues no niega este episodio histórico desde luego, pero sí que niega que hubiera un genocidio como tal. ¿En qué situación está ahora mismo el reconocimiento del genocidio? Bueno, ha habido una evolución. Ha habido una evolución. Durante mucho tiempo se negó incluso la propia existencia de matanzas. Ahora no lo niegan, parece. De matanzas como tal. Pero sí que niegan el genocidio como tal. Hay dos cosas que se niegan. La primera es que fuera un genocidio, es decir, que tuviera la consideración de un genocidio, que fuera un plan deliberado para acabar con el pueblo armenio, esto se niega. Segundo, se niega que fuera una voluntad del Estado. Lo que se plantea es que hubo episodios terribles como consecuencias de los padecimientos de la guerra, padecimientos, esta es la posición oficial de la República de Turquía, padecimientos que no solo sufrieron los armenios, sino que también sufrieron otros pueblos. De hecho, con ocasión de la última conmemoración del genocidio armenio, el pasado 24 de abril, Recep Tayyip Erdogan envió un mensaje al patriarca armenio de Constantinopla en el que transmitía una empatía por el sufrimiento de los armenios. Lo que sucede es que las cuestiones controvertidas siguen siendo que tanto para la República de Armenia como para las comunidades armenias en el exterior sí fue un genocidio, hubo una voluntad deliberada de acabar con el pueblo armenio. Y segundo, fue con la participación activa del Estado. No fue consecuencia de los padecimientos de la guerra, sino que hubo toda una maquinaria del Estado que se puso al servicio del plan genocida. Bueno, siempre pueden desde Turquía implementar una ley de memoria histórica o democrática como aquí en España para reescribir la historia, como nos dice Yolanda Díaz. Lo que pasa es que los discursos sobre la memoria histórica
tienen, digamos, dos facetas, ¿no? Hay leyes, hay modelos de leyes que protegen, digamos, la técnica histórica, por simplificarlo mucho. De tal manera que lo que plantean es que a la hora de hacer una investigación histórica hay una serie de parámetros que deben tenerse en cuenta. Hay otros modelos de leyes que aspiran a proteger no el método histórico, sino la narración. Dentro de esto, en Turquía ha habido polémicas muy notables por la persecución, incluso penal, de quienes consideraban de quienes decían en territorio turco que efectivamente había habido un genocidio. Claro, en el fondo de esto hay, por una parte, un debate sobre la libertad de expresión y sobre la libertad académica. Esto por una parte. Pero luego hay otro debate. Se habla mucho de la reconciliación, ¿no? O sea, se habla mucho de cuándo se va a superar el conflicto, el contencioso histórico. Hay actualmente, en la actualidad, estamos en un contexto periodístico y es obligado a hablar de la actualidad, hay en la actualidad signos muy esperanzadores de un acercamiento entre Armenia y Turquía. Uno de los puntos que continúan, sin embargo, en el que no hay acuerdo y en el que es muy difícil que lo haya, es precisamente el reconocimiento del genocidio armenio. De hecho, históricamente, son muy pocos los casos en los cuales un pueblo reconoce que ha cometido un genocidio, a pesar de que es muy claro que el pueblo turco, como pueblo, los turcos de hoy, no son... pero que no son... Las culpas no son colectivas. Los turcos de hoy no son los culpables de algo que sucedió hace más de un siglo. Y en ese contexto el reconocimiento por parte de otros países es importante. Yo he escrito y he pedido, cuantas veces he podido, que España reconozca el genocidio armenio. Desde luego, que España reconozca el genocidio armenio. Y no únicamente un reconocimiento en un sentido, digamos, oficial como Estado, sino que se vea lo que el genocidio armenio nos enseña para que nada así se repita jamás con ningún pueblo. El poder desmesurado del Estado, el atropello sistemático de las libertades civiles, la estigmatización de un pueblo, de un colectivo dentro de la comunidad política. Y para concluir, ya nos venimos aquí a España, como profesor universitario que eres de Historia del Mundo Actual, ¿cómo te puede llegar a afectar esta nueva ley de memoria democrática si es que se llega a aprobar, claro? A ver, mira, no te lo oculto. A mí lo que más me preocupa de todo es la intervención y que la apoye Bildu y los partidos. En parte, parcialmente, pero Bildu. Quiero decir, algo que apoya a Bildu no puede ser bueno para España. Y casi te diría, por sistema, este debería ser un criterio para discernir cuando hay algo que por principios no se puede apoyar. El problema que hay con la ley de memoria, no solo con la ley de memoria democrática, también con la ley de memoria histórica, es que, por una parte, termina estrangulando y termina asfixiando la investigación. Es que es increíble que desde el propio gobierno de España, Yolanda Díaz, vicepresidenta, diga que con esta nueva ley tratan de reescribir la historia. Son palabras textuales de Yolanda Díaz. Se inicia el reescribir la historia. Son palabras textuales de Yolanda Díaz, ¿no? Entonces, que un gobierno en un país que se sobreentiende que es democrático como es España, pues diga que quiere sobreescribir la historia, pues es cuanto menos Lo que pasa es que peligroso. déjame que haga otra lectura, quizá ya no tanto en una clave, digamos, de historia pasada, sino de actualidad. Sí. Abrir la puerta a que los nostálgicos de ETA y los amigos de ETA y el entramado de la red clientelar del nacionalismo vasco y en cierta medida también el nacionalismo catalán utilicen el poder del Estado y la fuerza de la ley para condicionar el relato histórico, claro, habla mucho de su fuerza, pero también habla mucho de la debilidad de la sociedad española. También, sí. Que hayamos llegado a esta situación está revelando una debilidad de la sociedad española, te diría de nuestro pueblo. Mira, todo lo que Bildu toca lo mancha. Sí. Desgraciadamente, todo lo que Bildu toca lo mancha. Y esto comprende desde, hoy nos trae el genocidio armenio, pero desde el reconocimiento del genocidio armenio hasta las pretendidas medidas sociales. Porque sobre la desmemoria, sobre la injusticia, sobre la impunidad, hay centenares de atentados y de crímenes cometidos por ETA que todavía están impunes.
desde el olvido, desde la desmemoria, no se puede construir nada que perdure, nada duradero. Y esta ley es una norma que tiende a entregarle el monopolio del relato nada menos que a Bildu, nada menos que a quienes hace, iba a decir, no tantos años, hace realmente muy pocos años, se encontraban en unas posiciones políticas, que diría, más que antidemocráticas, ¿no? Unas posiciones políticas terribles y en las que todavía se mantienen, por cierto. Bueno, nos quedamos con el genocidio armenio. Invitamos a nuestra audiencia, Ricardo, que compren este fabuloso libro de historia. Hay mucha gente que le encanta la historia y es un libro, yo creo que muy importante, ¿no? Para conocer. No, desde luego, vamos. Aparte, es un libro que se lee muy rápido, es muy dinámico y muy ágil. Con lo cual, muy interesante. Se lo invitamos a nuestra audiencia a que lo compre, el genocidio armenio. Ricardo, un placer, muchas gracias. Muchísimas gracias.